hubiera sido de las jóvenes generaciones, o sea, no sé si de las jóvenes generaciones, qué hubiera sido de las siguientes generaciones si Hugo Gambini no hubiera escrito la historia del peronismo ahí cuando estaban todos los protagonistas vivos. Yo creo que el aporte que ha hecho a la historiografía del peronismo es central, porque la particularidad que aquí también desarrollan, que tiene el peronismo, es lo poderoso de su relato. Entonces, como Hugo Gambini los entrevistó a los protagonistas ahí cuando estaban vivos y él tenía los recuerdos muy frescos, porque él había vivido el proceso peronista, los años del peronismo original, a él no le podían mentir. Entonces, el trabajo que hizo Hugo es tan valioso y ese trabajo está básicamente en sus 3 tomos de historia del peronismo, pero sobre todo está en la vida de él, en los recuerdos de él, está para los que lo quieran leer, está para que los quieran escuchar. Hugo, vos sos consciente de ese aporte central que hiciste para el estudio de vos hiciste tu propio estudio, pero además nos diste a todos la posibilidad de seguir trabajando, porque siempre le encontramos alguna vuelta más. Pero yo no era el único, ¿eh? ¿Sabés quién hizo lo mismo? Félix Luna, en un libro que se llama Perón y su tiempo. 3 tomos también, muy bueno, excelente. Claro, Luna lo que tenía era cierta... le condescendencia. Sí, exactamente, yo no la tuve para nada. Pero bueno... Vos no la tuviste esa condescendencia, no le perdonaste la vida a Perón y al peronismo. ¿Por qué, Hugo? Porque fue lo que ha producido en este país. Mirá lo que hicieron, volvieron 20 años después. Ustedes lo conocen muy bien, es Hugo Gambini, periodista. Yo le contaba que Operación Masacre es un homenaje permanente al periodismo y a los libros de periodistas, de investigación periodística, de historia, de investigación histórica, también incluso de novelas. Ahora vamos a escuchar al otro autor de Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón, Ariel Koché, que es un caso inédito. ¿Por qué? Porque teniendo la edad de quien podía haber sido de la Cámpora, ¿no es cierto, Hugo? Perfectamente. Totalmente. Podría haber sido de la Cámpora. Él, a pesar de que es de una familia obrera del conurbano bonaerense, se dedicó a buscar las verdades del peronismo, no las mentiras del peronismo. Ariel, ¿cómo es? Contanos cómo ha sucedido esto. Bueno, primero gracias por invitarnos, un placer para mí también. Y yo en realidad con el tema del peronismo siempre me interesó, es decir, me interesa la política, el periodismo, la historia. Y bueno, es como un capítulo central, ¿no?, de nuestra historia, pero que vuelve constantemente, como decía Hugo, que tiene toda vigencia y que siempre noté ese gran contraste entre la mitología o el relato, como vos decías, y ciertas verdades que yo, un poco por referencia familiar o por haberme interesado mucho en el tema, ya algo tenía como huella. Siempre lo quise investigar, pero siempre encontré limitaciones también. ¿Qué limitaciones? Contanos. Existen tabúes, cierta corrección política, cierta izquierda pituca que pareciera que si vos hablas mal del peronismo la estás ofendiendo, como si fueran peronistas, por otro lado. O si decís las verdades, ni Claro, siquiera es hablar mal, ¿no es cierto? Sí, totalmente, pero pareciera que si vos decís la verdad, en un punto caes estigmatizado también, y quizás a vos te haya pasado también con tus libros. Bueno, vos escribiste, yo me encuentro con vos, creo que Zenén González nos contactó, vos me ayudaste mucho en el segundo libro que yo hice sobre peronismo, el relato peronista. La verdad que todo el trabajo que vos venís haciendo hace mucho tiempo y que acá de alguna manera le das, junto con Hugo, le das una fuerza particular que es los presos durante el peronismo, sí. Es una información que estuvo prácticamente oculta, nadie se animaba a encararla, vos lo hiciste realmente... E incluso opuesta, porque una cosa que a mí me llevó mucho a comprometerme con el tema es que se ha reivindicado en la academia y en la Casa Rosada, e incluso el ex gobernador Scioli, te puedo nombrar miles de políticos que lo han hecho, a gente que fue represora del peronismo. Sí, como Pettinato, como Roberto Pettinato. Sí, tal cual. En la Casa Rosada se le ha hecho un homenaje, una reivindicación, en la academia hay mucha gente que lo defiende, Horacio Berbisky ha dicho que es más o menos un fenómeno también,
Y nadie es decir, se basan mucho en la propaganda y en las revistas publicitarias que editaba Pettinato a través de la Secretaría de Prensa del peronismo, pero nadie ha ido a los testimonios de los propios torturados. Bueno, esto me parece, Hugo, que es clave lo que está diciendo Ariel. Es decir, buena parte de la historia del peronismo está hecha con los relatos del peronismo, con la propaganda peronista. Por eso yo valoro tanto el trabajo que ha hecho Hugo, y por eso valoro tanto también que Ariel no se haya quedado con la propaganda y haya ido a ver a la gente. Bueno, yo conocí a la familia de Cipriano Reyes por vos. ¿Te acordás que vos me llevaste juntos, un día sí. a Villa Elisa? No, No, a a Berizo. Berizo, no, a Berizo no. Punta Lara, perdón. Punta Lara. Fuimos Bueno, a Punta Lara, a sí. la casa de la hija y la nieta de Cipriano Reyes, Sí. donde hay también una gran cantidad de trabajo, digamos, de información documental, de la cual, bueno, vos también trabajaste mucho sobre la biografía de Cipriano Reyes, ¿no? Son personajes que yo creo que reúnen claves para desmontar muchas cuestiones del mito peronista, sobre todo los que vienen del palo obrero como Cipriano y otros que han ido a la cárcel. Es decir, Cipriano como organizador del 17 de octubre del 45 y del movimiento sindical previo que lo hizo posible, de esa fuerza organizada que salió a defender a Perón. Después podremos hablar si cuánta gente hubo en la Plaza de Mayo, la construcción que se hizo de esa fecha fundacional para el peronismo, pero lo cierto es que cambió la historia. Eso es innegable. ¿Sabes qué pasó con el 17 de octubre? ¿Qué pasó, Hugo? Pasó lo siguiente. No pasó nada, porque vos primero tomás los diarios del día siguiente y no te dicen nada. Y vos decís, ¿qué? No pasó nada. No pasó nada. Pero ¿qué pasó? Cuando el peronismo llega al gobierno, meses después, en febrero, mejor dicho, en junio del año siguiente, Sí. del 46, llega al gobierno, festeja el 17 de octubre y hace un gran acto y va toda la gente. Y entonces toman esa foto del acto como que es la foto del 17, y no es la foto del 17. El 17 de octubre fue a las 12 de la noche, no había nadie, había 5.000 personas, no había más gente que eso. Pero lo que pasa es que te la cuentan, ¿viste? Es como el bombardeo de Plaza de Mayo. Bombardearon la casa de gobierno y lo que estaba detrás de la casa, y los muertos estaban en Paseo Colón y en Leandro Alem. No había muertos en la plaza, no hay un solo muerto en la plaza. No me digas. No hay. Pero te dice el bombardeo de Plaza de Mayo. Claro, la gente, ¿vos qué pensás? ¿Que estaba la gente reunida? No había nadie, la gente iba a trabajar. Pero Hugo, van a decir que sos un gorila, vos. Soy gorila, no hay ningún problema, soy gorila. ¿Y qué pasa? Soy antiperonista. Porque en esa época se decía de antinazi, antifascista, antifranquista. Antiperonista soy yo. Y que me lo discuta, que venga a discutírmelo cualquiera. ¿Vos sabés lo que le pasó a Félix Luna? ¿Qué le pasó? Félix Luna fue a verlo a Perón, allá en Madrid. Sí. Y le dijo, ¿por qué metía preso a la gente si usted tenía igual los votos? Y Perón le dice, no. ¿Qué le dijo Perón? Le dijo, no, dice, ¿qué preso? Dice, ¿quién estuvo preso? Y Luna le dice, yo estuve preso. ¿Cuándo estuvo preso? ¿Y por qué no me dijo? ¿Cómo le iba a decir? A Perón, presidente, le vas a decir, estoy preso. Además, ¿cómo se lo decía? Que lo llamaban por teléfono y le iba a atender el teléfono. Hola, habla Perón, ¿quién es? Luna, estoy preso. Así iba a ser, eso no era posible. Y le dice, además, torturaban a la gente. ¿Cómo torturaban? ¿A quién torturaban? A mí me torturaban. Y a Gibaja también lo torturaban. ¿Y quién es Gibaja? Es un radical, junto conmigo. Los dos fuimos presos. Y los dos nos torturaron. Nos mandaron con nosotros a una comisaría, nos pusieron la picana eléctrica. Luna le decía eso a Perón. La verdad que es tan emocionante escucharlo a Hugo. Les quiero decir, antes de pasar a un corte, y es tan gratificante escucharlo a Ariel. Vos sos licenciado en Ciencias Políticas, ¿no? No, yo soy de Comunicación Social. Ah, mirá vos. Ejercí el O sea que periodismo sos zonal. también un poquito Sí, periodista. sí. Entonces te vamos a traer más seguido. Sí. Bueno, porque él no se quedó con la propaganda, ¿no? Hugo lo vivió y se acuerda y no tiene vergüenza de ¿Y decirlo. cómo me voy a olvidar? El colegio, con las cosas que te ponían en los colegios. Mirá, salías a la calle y estaba lleno de carteles, todo con Perón, Evita y el 17 de octubre. Escuchabas la radio, todo Perón, Evita. Ibas al cine, el noticiero, Perón, Evita. Te tenían podrido. Era insoportable. El peronismo cansó a todo el mundo. Llegó el 55, la gente estaba harta del peronismo, harta.
Bueno, este libro, Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón, un libro apasionante que realmente tiene la calidad documental y también la capacidad de análisis para valorar esa información que acaba de ser publicado y que yo creo que realmente es muy importante que lo lean. Está dedicado justamente a Emilio Gibaja. Dice la dedicatoria: insobornable en la lucha por la libertad y la democracia, a quien debemos nuestra amistad. Porque me contaste, Ariel, y con esto pasamos luego a la tanda, se conocieron a través de Emilio, Hugo y vos. Así es, yo estaba investigando, entonces bueno, empecé a consultar a gente que había sido perseguida, torturada y demás, y así di con Gibaja, con toda una historia impresionante y lindísima del movimiento estudiantil y de la lucha del movimiento estudiantil en esa época. Y así absolutamente invisibilizada. Tal cual, y así fue que nos presentó con Hugo. Y bueno, y entonces aquí se dio este libro que realmente es un gusto enorme porque es el último libro de Hugo Gambini de no sé cuántos que debe tener publicados, más de 10, 20. No, 20 no, 10. ¿No? 10, bueno, 10 de... Entre los cuales hay uno que son 3 tomos, que es el claro, historia del peronismo. Claro, de la cual ya hablamos, esa tremenda, imprescindible historia, un verdadero clásico, es decir, no se puede estudiar el peronismo sin los libros de Hugo Gambini sobre peronismo. O sea, que es el último libro de Hugo Gambini y el primero de Ariel Kochik. Así es, así es. Bueno, vamos a escuchar... Por ahora, por eso digo, es el primero. Vamos a escuchar un tema aquí en Operación Masacre y seguimos con Hugo y Ariel hablando de crímenes y mentiras. Bueno, aquí seguimos con Hugo Gambini y Ariel Kochik hablando de crímenes y mentiras, las prácticas oscuras de Perón. Me está contando aquí Ariel que Daniel Goebel es el editor de este libro realmente impactante, donde entre tantas cosas tiene el listado de todos las víctimas fatales. Las víctimas, o sea, los muertos. Los muertos de Perón, exactamente. Suena claro, fuerte. Se llama así, los muertos de Perón. Dice Ariel que Goebel le dijo, che, esto parece el nunca más del peronismo, bájenlo un poco. Pero bueno, el listado realmente La mayoría son obreros, quiero decir, en esa lista de víctimas fatales. Esto es la primera vez que se publica, costó muchísimo reconstruirlo. A ver, el peronismo a veces había reconocido, sí, Juan Ingalinela fue asesinado por Arturo Jaureche dijo, solo le costamos al país 3 víctimas fatales, entre ellas Ingalinela. Bueno, lo que nosotros reconstruimos es que hay más de 70 víctimas de la represión del Estado durante los 2 primeros del gobierno de Perón. Y esto sin contar los fusilados de Formosa, que es un caso tremendo que hubo contra nativos del entonces territorio de Formosa, y sin hablar, por supuesto, de la AAA posterior de los años... Sí, pero hablando del primer peronismo, tampoco sin los presos, digamos, porque hubo un montón de presos. Incluimos acá algunos. Son los muertos. Sí, igual incluimos algunos ahí, porque hubo crímenes en las cárceles también, y en el último capítulo, que es el de las cárceles, los mencionamos. Algunos se podrá sorprender que piensa que Petinetto era un humanista o del régimen penitenciario justicialista. Nosotros lo que decimos es que también hubo crímenes en las cárceles. Claro, ahora, cuando ustedes cuentan esto, por ejemplo, cuando vos, Ariel, se lo contás a tus amigos, a chicos de 30 años, ¿qué te dicen? Bueno, en general yo tengo muchísimos amigos que van de ese lado, ¿no? Del kirchnerismo, del peronismo, y me llevo fenómeno. Yo nunca me peleé con gente por algún asunto como este. Pero sí, es una sorpresa muy grande. Che, pero ¿por qué? Es una sorpresa, o sea, pero si era la era de la justicia social. El gobierno que más defendió a los pobres en la Argentina, los sectores populares más avanzaron. Bueno, así es como figura en la propaganda, pero te puedo contar detalles como, por ejemplo, que cuando cayó Perón había villas abandonadas, barrios populares completamente abandonados que no salían en la propaganda del Estado justicialista. Te puedo hablar de la Villa Jardín, que si alguno camina por el borde del riachuelo hoy va a ver que después de 70 años el mismo barrio, después de todos los gobiernos que hablaron de justicia social, no cambió demasiado. Y había barrios abandonados como Villa Maldonado, Villa Jardín y otros en distintas ciudades de la Argentina que no salían en la prensa gráfica. Bueno, a mí me llamó la atención en este libro que ustedes también obviamente citan y leyeron, que es tan importante, que es La farsa del peronismo de Cipriano Reyes, cuando Cipriano dice que al salir de la cárcel, él estuvo 7 años preso en la cárcel del peronismo, vio una pobreza en los barrios obreros que no había visto antes de que arranque el peronismo. O sea,
No había cambiado nada. O sea, Mejor dicho, el cambio fue para peor. ahora o sea, vos viste que la gente cree totalmente otra cosa, Y Hugo. la gente porque se deja engañar. Además, un detalle, en la época de Perón había una legislación represiva y una de esas leyes, la ley de represión de sabotaje y delación, permitía poner en cana a un periodista que se atreviera a decir algunas de estas verdades, es decir, a gente que deprimiera el ánimo público con sus informaciones. Esto incluía a los funcionarios y también a los periodistas. Es decir, que si alguien se atrevía a ir a fondo con la verdad, había una consecuencia. Claro, por eso lo único que había, digamos, los únicos medios alternativos terminaron siendo los folletos. Ahora, por ejemplo, Hugo, no, qué poco que se ha escrito sobre los cortes de luz, la ausencia de energía, ¿no es cierto? No, nada, no se escribió nada de eso. Mira, si había ausencia de energía, ¿qué pasó con el petróleo? Tuvo que venir Frondizi 20 años después para traer lo que trajo, que fue se consiguió ¿cómo se llama? Autoabastecimiento del petróleo. Claro, claro. Que no lo había conseguido Perón en 10 años de gobierno. No le importó, no le hizo nada, absolutamente. ¿Por qué crees que Perón, Hugo, o Ariel, por qué creen que Perón, digamos, hizo esos 3 años, ¿no es cierto?, de hiperconsumo, que es lo que yo creo que finalmente es el peronismo, sin responsabilizarse, sin armar realmente un plan productivo? Porque era un mentiroso. Te voy a decir por qué era mentiroso. Mira, acá lo tengo. A ver. Él dice, se lo dijo a los periodistas españoles en un libro que se llama Yo, Juan Domingo Perón, Sí. Relato autobiográfico. Le dijo, dice, no me hubiera perdonado nunca el llegar a viejo, el haber estado en Italia y no haberlo conocido un hombre tan grande como Mussolini. Dice, ¿no? Dice, me había impresionado, me hizo la impresión de un coloso cuando me recibió en el Palacio Venecia. No puede decirse que yo fuera en aquella época un bisoño y que sintiera timidez ante los grandes hombres. Ya había conocido a muchos. Además, mi italiano era tan perfecto como mi castellano. El tipo era descendiente italiano. A otro le dijo que era descendiente de español. Pero si era italiano o era español según quién que estaba enfrente de él. Bueno, eso se lo dijo a los españoles. Y después resulta que Y además, como vos acá contás, como cuenta Perón en esa entrevista, entré directamente a su despacho, Sí. donde estaba él escribiendo, levantó la vista hacia mí con atención y vino a saludarme. Yo le dije que, conocedor de su gigantesca obra, no me hubiese ido contento a mi país sin haber estrechado su mano. Ahora, ¿eso es cierto? es mentira, es totalmente mentira. Fíjate que lo dice después. Cuando regresó de Italia, Perón le refirió a su biógrafo, Pavón Pereira, que era el biógrafo amigo de él, ya que solo vio el duce una vez y de lejos. Estaba confundido como testigo mudo en aquella multitud clamoreante que victorió al jefe del fascismo, señor Mussolini, cuando éste dispuso su histórica determinación desde los balcones de Plaza Venecia. Ahí tenés la foto, mira, pasala por radio que se ve fenómeno. Ahora vamos a sacar la foto. Esta es la foto donde Perón, del momento en que Perón ve a Mussolini. Cuando declara la guerra. Claro, a ver, ponela, se la Ese- damos para que la ponga en Twitter. Realmente es Perón impresionante. es uno de los que está en la multitud esa que se ven todo, que no se Sí. ve la gente, se ve la gente de arriba, pero no se ven las caras. No se ven las caras. Está ahí entre toda la gente esa. Ahí Bueno, está Perón. ahora el desapego de Perón a la verdad, No, es terrible, terrible. Con Hay muchos un- otros temas, sí, ¿Eh? con muchos otros con temas. que todos los presentamos. temas. Pero seguro, mira, hay ¿Por una... qué ese desapego a la Y verdad? porque es un mentiroso de naturaleza. Si Pero la madre... también los argentinos, ¿cómo nos gusta sí. la mentira? Sí, nos gusta la mentira. Fíjate vos que hay una biografía de Perón que es la mejor de todas, que la escribió un norteamericano. Joseph Page. Joseph Page. Ustedes arrancan con Joseph Page. Sí, señor. Y él lo dice de entrada, que no hay que creerle todo lo que dice. Dijo de todo, escribió de todo, pero todo mentira. O miento en la primera vez o miente en la segunda, pero una de las dos miente.
O en ambas. No, es que No, la o por ahí mienten ambas. la propaganda era más importante en definitiva y era lo que iba a quedar y finalmente sucedió Claro. que los hechos de la realidad. Y a él no se le escapaba, porque de hecho él era consciente de eso. Los teóricos militares que tanto le gustaban a él recomendaban incluso el uso de la mentira. Y él pensaba la política de un modo bastante Por Goebbels, decís Claro, vos. exactamente. marcial. ¿Marcial? Claro, él tenía un criterio muy militar para Claro, ver la política, claro, incluso claro. de la comunidad organizada, del verticalismo, de la obediencia, del acatamiento, algo que no parece demasiado afín al sistema de partidos democráticos como hoy lo conocemos. Bueno, efectivamente, de esto se trata, Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón. Cuenta verdades, lo único que hay aquí es verdades. Aquí, por ejemplo, se dice, en cuanto a la verdad, Perón nunca consideró que tuviera que rendir cuentas sobre ella, ya que la propaganda, como vos decís recién, Ariel, era lo importante. Hasta la actualidad, en documentales de televisión, museos y universidades, se citan erróneamente, dice el prólogo de este libro de Gambini y Kochik, el lugar de su nacimiento, el número de obras de su gobierno, la diferencia real entre precios y salarios, la creación de organismos que ya existían, el carácter de la política inmigratoria, sin mencionar la ley de residencia y las deportaciones, el nombre de los que hicieron el 17 de octubre, el número de las víctimas fatales de la política peronista 43-55 o la supuesta política siderúrgica vital para la industria. Se trata, dicen Gambini y Kochik, solo de algunos ejemplos, pero son muchas las inexactitudes que se basan en la palabra cambiante de Perón o en su propaganda, que por supuesto incluye a la prensa y las fuentes estatales controladas. ¿Y leo otra? Decime. La revolución del 43. Mira lo que dice Perón. Perón dice, el jefe del movimiento sería el general Martín Gras. Se necesitaba alguien de este grado, era un general. Pero estaba mal de salud. Así aparece el general Arturo Rawson como reemplazante y líder, por intermedio de Pedro Pablo Ramírez, que era el presidente provisional. Sí. Rawson, como reemplazante y líder, por intermedio de Ramírez, dice, según Perón, Rawson, quien era aliadófilo, Sí. no estaba con los alemanes, estaba con los aliados, dice, quiso copar la revolución que preparaban los coroneles. También, porque hay que pensar que en el 43 no había generales. Los generales importantes habían muerto. Se había muerto Agustín P. Justo, claro. se había muerto además Lisandro de la Torre, se había suicidado, se había muerto Alvear. Claro, Se murieron claro. No estaban los líderes. los tipos representativos se murieron. Claro. Y Perón, como coronel... Había una crisis de líderes, de Vacío de liderazgo, poder, un exactamente, vacío de poder. Exactamente. Dice, pero parece que Rawson no era tal títere, porque dice que lo vamos a manejar como un títere, pero no. Dice, en el relato donde que hizo en España, Perón contó este episodio. Ordenamos a la tropa al Campo de Mayo, a Campo de Mayo, que marchara sobre la capital, porque teníamos la impresión de que la Escuela de Mecánica de la Armada, la famosa ESMA, Sí. dice, estaba en el camino. No se uniría a nosotros. Dada la orden, había que evitar que el número 1 y el 2 de la infantería se pararan y nos hicieran hicieran resistencia. Exacto. Dice, le pedimos le pedimos convencer y fueron a la ESMA. Dirigimos la tropa hacia ellos, desplazamos las baterías y pusimos los lanzabombas y los combinamos. Le decimos por última vez, ¿sí o no? No, respondieron. Lanzamos contra ellos la artillería y los morteros, pero solo una primera andanada. Después preguntamos de nuevo, ¿sí o no? Sí, contestaron. Dice, fue muy sencillo. El presidente Castillo, al saberlo, se metió en un barquito de la Marina y se fue por el Río de la Plata. Con las tropas que teníamos en la avenida Colón, llevamos corriendo a la Casa Rosada y entramos. Lo que allí dijeron, bueno, señores, y fue sencillísimo.
¿Sabes que todo Esto le dice Perón a Pavón Pereira en su biografía. Claro, pero ¿Pero es cierto? No, es mentira. Si hay un libro del general Julio B. Orona, La Revolución del 43, que te dice que Perón se fue a la Casa de Gobierno antes que las tropas. Ya estaba en la Casa de Gobierno, no estaba ahí, no fue partícipe de eso, no tuvo nada que ver, nada. Bueno, vamos a la pausa, vamos a escuchar algunos avisos y seguimos aquí en Operación Masacre con Hugo Gambini y Ariel Kochik hablando de este libro realmente apasionante. Y también les quiero decir que le vamos a dar mucha manija a este programa durante toda la semana porque es muy importante que se escuche realmente lo que pasó, nada más ni nada menos que lo que pasó. Por ejemplo, me estabas contando, Ariel, y supongo que además Emilio Gibaja fue una fuente importante en este sentido, sobre la noche de los bastones largos del peronismo, de Perón y Farrell. ¿Cómo fue eso? Claro, jugamos un poco con el título, bueno, la gente conoce la noche de los bastones largos del 66, de Onganía, ¿verdad? Que fue el desalojo a Ciencias Exactas, que todavía hay imágenes ahí en la Manzana de las Luces que lo recuerdan. Ahora, lo que nosotros reconstruimos con muchas fuentes estudiantiles y con los diarios y con todo, es que en el octubre del 45, antes del 17 de octubre, cuando los estudiantes estaban en lucha para derribar el régimen militar, hubo un desalojo simultáneo de las 5 facultades que entonces tenía la Universidad de Buenos Aires. La misma noche desalojaron a bastonazos a las 5 facultades. Y también desalojaron La Plata, también Córdoba y también el Litoral. Impresionante, impresionante, impresionante. ¿Vos qué te acordás de eso, Hugo? Mira, yo lo que me acuerdo que yo tengo muchos parientes en La Plata, ¿no? Sí. Tíos y primos. Y me acuerdo que fuimos a La Plata con mi tío que nos llevó en el auto y mi tío de allá me dice, ¿quieren conocer la Universidad de La Plata? Vamos. Pero de afuera, porque había pasado eso, ya no se había producido el 17 de octubre. Pero había habido lo que contás vos. Bueno, fuimos y estaba todo escrita la universidad. Lo menos que decía era, Peroncito, ¿por qué no te vas? Ahora. Cosas muy cargadas, bromas. Pero los estudiantes estaban todos en contra. No había estudiantes a favor del peronismo, no los había. No había ninguno a favor, todos en contra. Y ahora... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que veían en Perón en ese momento? Que no era el presidente, sin embargo, era la figura fuerte, tanto que las pintadas eran sobre él. ¿Sabés lo que veían? El fascismo. Era la época de que terminaba la guerra y el mundo era antifascista. El mundo entero era antifascista y nosotros también. Acá había nacionalistas que eran pro-nazi, pero eran muy pocos, no eran muchos. La Alianza Libertadora Nacionalista estaba del lado de los alemanes, pero nada más que eso, era un grupo, nada más. La gente, los estudiantes eran todos antifascistas. Y no porque fueran todos, porque el mito de Perón es que eran todos jóvenes pitucos que por eso estaban contra su gobierno. No. Nosotros en un fragmento decimos, un tal René Favaloro. Favaloro estuvo en la toma del rectorado de la Universidad de La Plata cuando era un estudiante, militante de la Federación Universitaria de La Plata, fue herido y encarcelado junto con los demás. Un tipo de pueblo, porque René Favaloro se hizo solo. La Plata. El barrio del Mondongo era, sí. Además es un médico, como todo el mundo sabe, que se fue a Jacinto Arauz, que es un pueblo, no sé si de La Pampa o la provincia de Buenos Aires. De La Pampa. Bueno, y un tipo de clase media, no era... Media baja, sí. De media baja, un tipo que realmente se hizo solo, realmente es apasionante. Mirá qué datazo, acá está muy bien explicada la participación de René Favaloro. Acá está el capítulo La corrupción peronista, está la idea, yo que ando siempre en una, digamos, con peronistas, está como muy instalado que durante el peronismo no se robaba, que la gente... Sí, se dice eso. Pero vos viste, Hugo, que se dice eso. Sí, no había propaganda tampoco. ¡Qué bárbaro! No había, por ejemplo, en los libros del colegio, no te ponían nada. Claro, no. Hay una, yo lástima que no traje los libros, pero los tengo guardados. Hay uno que es la foto de ¿viste la Plaza San Martín? Que está la estatua de San Martín. Sí. Está la foto, un dibujo de la foto. Y abajo dice, ¡viva Perón! ¿Y qué tiene que ver San Martín con Perón? Nada. Qué horror, qué horror. Bueno, hay que recordar que vivimos en esto.
y pasó hace 70 años. Ahora, ¿y qué pasa con, por ejemplo, uno de los ministros que es muy elogiado y muy bien recordado dentro del peronismo es Ángel Borlengui? Sí, recordado por los peronistas. Obviamente, que fue ministro del Interior durante todo el ¿Sabés peronismo. qué era Borlengui? Borlengui era socialista, era del viejo Partido Socialista. Y como no le dieron, como tuvo problemas con los dirigentes y no le daban el lugar que él quería, cuando viene el peronismo se pasa al peronismo directamente. Y metió presos a sus viejos compañeros, Sí, a Palacios claro. y a Sánchez Viamonte. Porque siendo Y a ministro del Repeto, Interior, mandó en cana a los viejos compañeros del socialismo, Claro. que eran Palacios, Repeto y Y demás. Sánchez Viamonte, por supuesto. Ahora, y acá ustedes hablan de, digamos, de probada corrupción de parte de Borlengui. Probadísima. A ver. Probadísima. Borlengui es una figura... Yo me acuerdo cuando algunos diputados jóvenes asumieron el kirchnerismo que decían orgullosos, bueno, porque Perón puso ministros obreros, como dice, bueno, qué maravilla, parece algo muy noble, ¿no? Bueno, en el caso de Borlengui, que es el más duradero, es el ministro que más duró al lado de Perón. Primero, la responsabilidad de él en la represión ni hablar, porque era ministro de Interior. Ahora en la corrupción, acá hacemos el detalle completo de todo lo que se robó y de las cuentas que tenía en Suiza y del viaje costosísimo que hizo su esposa Clarita por Europa. Propiedades, de todo. Ahora, después ustedes ¿Y cuentan... Jorge sí, Antonio? contá. Y Jorge Antonio hizo todos los negocios que hizo, era enfermero. Y terminó siendo un empresario poderosísimo, era el que lo mantenía a Perón en España. El otro era Lorenzo Miguel, que le mandaba la plata al sindicato y todos los sindicalistas. Pero Jorge Claro, Antonio... porque usaban la plata del sindicato para favorecer al propio Perón o para sus propias cosas. El sindicato de comercio le regaló, entre comillas, una quinta a Borlengui, que obviamente nadie podía oponerse a la donación. Usaba los fondos del gremio para su propio beneficio. ¿Y los deportistas, cuando ganaban algo que tenían que dedicarle el triunfo? Y si no, desaparecían, no podían competir No más. podían seguir compitiendo. Acá tienen en la parte de la corrupción peronista digamos, un mini capítulo, un punto que es robar es soncera. Hablando de sonceras argentinas, el libro de Arturo Jaureche, donde se burla de la Junta de Reparación Patrimonial de la Revolución Libertadora, que llegó a impugnar el patrimonio de Jaureche, asegurando que él solo disponía de un departamento. Y ustedes dicen, lo cierto es que la palabra de Jaureche tiene aceptación como una de los escritores favoritos, cuyas frases bastan para cerrar una discusión. Y dicen, Jaureche no cuestionó muchas mentiras, como las relativas a los derechos humanos, negando masacres, abusos policiales, y por supuesto no habla de nada de todo lo que tiene que ver con la corrupción durante la llamada revolución justicialista. También tienen un trabajo sobre el patrimonio de los diputados en tiempo de Perón. Sí, nosotros damos el patrimonio que tenían los diputados al haber asumido, o sea, en el 46, la mayoría de ellos, y al finalizar en el 55. Esto incluye a algunos como Cámpora, por ejemplo. Había aumentado bastante el patrimonio, por más que los peronistas lo nieguen. Eso fue investigado. Hubo mucha gente que trabajó para investigarlo ad honorem. Por supuesto que en la Libertadora hubo muchas cosas horribles, pero hubo gente que se dedicó a trabajar ad honorem para investigar lo que había sido la corrupción y lo que habían sido las torturas. Y lo hizo para que se castigara a los culpables. Bueno, después todo quedó diluido, pero está probado. ¿Por qué crees que quedó diluido esa corrupción que fue probada? Bueno, porque Frondizi los perdonó. Frondizi Claro, perdonó a los cuando peronistas. llega Frondizi, lo que hace Frondizi, que había hecho su arreglo con Perón, no lo hizo él, lo hizo Frigerio, pero bueno, fue lo mismo. Para que los votos fueran a Frondizi, fueron a Frondizi. Frondizi gana con una diferencia importante. Le gana Balbín. Bueno, Frondizi, ¿qué hizo? Prometió que a partir de ahora se terminan todos las persecuciones. Y todos los que están cuestionados judicialmente quedan libres. No hay ninguna, todo político que tiene alguna acusación de algo, no hay acusación, no hay nada. Los perdona O sea, una todos. virtual amnistía que se produce Amnistía. 3 años después del golpe de la Libertadora. O sea, Exacto, también sí. hay que Cuando sube- recordar que la Libertadora, que fue un golpe militar, es decir, Sí. eso no se puede ocultar, es decir, no Sí. es un gobierno que llega por los votos. No, pero Aramburu dijo, le preguntaban, ¿cuándo se va a entregar el gobierno? Ni un minuto antes ni un minuto después.
de que el que gane. El que gane, bueno, ganó Frondizi, le entregaron el poder. Aún sabiendo... Con la proscripción del peronismo. Sí, pero en las elecciones fue la proscripción. Sí. Pero el peronismo votó por Frondizi. Pero el peronismo votó por Frondizi. Y bueno, y Frondizi fue presidente y los perdonó a todos. Bueno, ahora, también hay que reconocer, Hugo, que el peronismo fue proscripto en el 58 y en el 63 porque había miedo de que gane el peronismo. Es decir, algo fuerte tiene Sí, el peronismo sin duda. para los argentinos. Mirá, ¿sabés cómo le pagaron los peronistas a Frondizi, que les había dado todo eso? Frondizi prometió 3 cosas en el pacto. Dar un aumento de sueldo masivo, darle la CGT de nuevo y perdonarle lo que perdonó, que era la justicia. Hizo eso, le dio la CGT, la Ley de Asociaciones Profesionales, dio un aumento del 60% para todo el mundo. Y le perdonó los juicios. Bueno, y con eso dijeron... Y después boicotearon el gobierno. Perón boicoteó el gobierno. Es un traidor, dijeron. ¿Por qué traidor? Si cumplió con todo. ¿Por qué traidor? Ahora, el pueblo, a pesar de las persecuciones, siguió siendo peronista. No, no es peronista. Que vaya a elecciones, a ver qué pasa. Bueno, ahora. Y Pero bueno. quiero decir, en ese momento, en el 58, Ahí sí. a pesar de la escasez, a pesar de los cortes de luz, Igual en el 55 aclaremos que no hubo una respuesta masiva para defender a Perón. Es decir, el cansancio, como dice Hugo, era muy grande. Con los errores que cometieron los demás, es cierto que se revitalizó el peronismo y apareció como un gesto de rebeldía, ¿no? Porque es decir, ya que como está proscripto, pareciera que el retorno de Perón era una bandera de lucha. Y frente a las injusticias también. Y Pero, los montoneros creyeron eso y además creyeron que Perón era el jefe revolucionario. ¿Revolucionario de qué? Toda la vida fue derechista, fue un tipo aliado, germanófilo. ¿Qué revolucionario? ¿De qué? Si lo que odiaba era el socialismo, el marxismo, el comunismo, los odiaba, no los quería para nada. bueno, realmente es apasionante todo lo que estamos escuchando hoy aquí en Operación Masacre, todo esto que está en Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón, un libro excelentemente documentado, realmente.